Así es, Miguel Ángel. Nos trasladamos hasta el edificio de la Intendencia e invito inmediatamente a nuestro entrevistado que se acerque, el Seremi de Desarrollo Social, Rodrigo Carrasco, porque hace un mes y medio aproximadamente estuvimos en este mismo lugar conversando con el Seremi vamos a volver a hablar acerca de esta encuesta CACEN que ha tenido algunos inconvenientes, Seremi, porque hay personas que no han querido ser parte de esta encuesta que es muy importante para el desarrollo de distintas políticas públicas, pero la cuarentena igual ha afectado. Cuéntenos cómo ha sido esta primera etapa. Así es, la encuesta CACEN, en este caso CACEN 2020, es una encuesta que se hace masivamente en todas las comunas de Chile y que busca saber la realidad de las familias en cuanto a lo social, lo económico, para ver cómo está la realidad de vulnerabilidad, de pobreza, de necesidades como vivienda, necesidades de apoyo social. Y es por eso que es muy importante que este levantamiento, que es una encuesta que se hace a miles de familias en todo el país y por supuesto aquí también en la región de la Araucanía, que sea contestada esta encuesta de buena forma, porque son datos muy valiosos para el gobierno, porque busca saber dónde poner las fichas para mayor ayuda social. Cuando se decide, por ejemplo, cómo distribuir plata de bonos, cuando se decide a qué región o a qué comuna asignar diferentes subsidios, siempre se va a consultar la encuesta CACEN. Cuando se decide dónde invertir en escuelas, se consulta la CACEN, porque la CACEN también mide educación y mide diferentes cosas. Entonces, muy importante pedirle a todas las familias, a todos los habitantes de la región de la Araucanía y en especial a Temuco, porque les voy a comentar por qué, de que si se accede un encuestador que viene de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Centro de Encuesta de la Universidad Católica de Chile, que ojalá puedan acceder a contestar a esta encuesta y contarles de que este año, por estar en modo pandemia, se va a hacer en dos etapas. La primera etapa es presencial, que ya se realizó en su gran mayoría, donde el encuestador va a la casa y desde un lugar muy seguro, estaba hablando desde la vereda o desde cerca de la puerta de la casa, pero una distancia muy prudente, se le cuenta a la persona que está en esa familia de qué se trata esto y si es que quiere acceder a la encuesta, se le toman sus datos y después se le llama en forma telefónica, ¿ya? Y ahí se hace la encuesta definitiva. Así es. La encuesta definitiva dura aproximadamente un poco más de media hora y se hace vía telefónica para evitar que los encuestadores tengan que ingresar al hogar, que normalmente, al igual que en el censo, la persona ingresa al living, al comedor, toma los datos. Esta encuesta, como dura más de media hora, es importante que ahí pueda haber exposición al contagio. Si es que la persona ingresara, entonces se va a hacer vía telefónica. Pero siempre primero hay una visita antes. No hay solo una llamada, ¿ya? Entonces es muy importante. Entonces, familias que recibieron a un encuestador en sus viviendas, después reciben el llamado ahora durante los meses de noviembre, diciembre, principios de enero. Pero tenemos un dato importante. Aquí en la región de la Araucanía ya se visitó a más de 4.000 familias para preguntarles si quieren acceder a esto. La gran mayoría accedió, así que eso es un agradecimiento nuestro, valoramos, porque accedieron a dar un poco de su tiempo para que estos datos sean lo mejor posible, que tengamos buenos datos para tomar decisiones de políticas públicas, de inversión social, pero hay un número que también no accedieron, ¿ya? Y por eso este llamado también para contarles que la comuna de Temuco es donde hay un más alto porcentaje de familias que dijeron que no quieren participar. Entonces, hay comunas, por ejemplo, como Curacautín, Galvarino, Puerto Saavedra, que todas las familias dijeron que sí. Pero acá en Temuco hay un número que es más de un 5% que dijo que no quiere. Eso genera un problema porque las familias no se eligen al azar solamente, sino que es una mezcla entre aleatorio, pero también tienen que tener características, porque las familias tienen que representar la realidad de todas las familias de Chile, en especial de acá de la Araucanía, adultos mayores, personas más jóvenes, con niños, sin niños, situación vulnerable, no situación vulnerable, en las diferentes comunas. Entonces, cuando se elige una familia, reemplazarla requiere un análisis para ver que represente lo mismo, ¿ya? Entonces, nuestro llamado es a pedirle a las familias, sobre todo de Temuco, que si viene un encuestador a la casa y les pide que si pueden acceder a responder esta encuesta CACEN, que por favor lo puedan hacer.
Les voy a mostrar. Eso mismo le iba a consultar, porque puede que haya desconfianza de algunas personas de que le llame la atención. Estamos en medio de una pandemia, de encontrar gente. Temuco está en cuarentena, entonces, ¿cómo andan equipadas las personas que van a realizar esta encuesta? Los encuestadores, ¿cómo andan equipadas para que la gente no desconfíe también de estas personas? Así es. Bueno, por supuesto que andan con protección personal, elementos de protección personal, mascarilla, un protector facial, guantes, pero también es importante la identificación, y por eso elaboramos esta maqueta. Ya, así es la credencial, ya viene con el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el de la Pontificia Universidad Católica de Chile, viene el nombre root del encuestador, y contarles además que en el sitio web casen2020.cl uno puede validar al encuestador. Por ejemplo, uno ve aquí cuál es el root o el nombre, ingresa a casen2020.cl, hay un banner de validación y ahí pueden ver si es un encuestador válido. Cualquier persona, es natural que sienta a veces desconfianza, y está por eso este banner para hacer la validación de los encuestadores. Ya, muy importante, todo encuestador tiene que llevar esta credencial. Si no la llevan, entonces hay razones para desconfiar, y por supuesto a nadie lo van a llamar directo. Primero va a ser la visita presencial con todas las medidas de precaución, solo para pedirle el dato de si quiere acceder y el teléfono, y el segundo paso es la llamada telefónica una vez que ya lo hayan visitado. Así que de eso se trata. Es media hora de tiempo que les pedimos a las familias que salieron elegidas. Es anónimo además, ya los datos que se responden no van a quedar asociados a un nombre, si solo va a haber una verificación de que la familia cumpla ciertos requisitos, y es muy importante para nosotros como Gobierno de Chile poder tener esta información, porque esto nos permite tomar mejores decisiones, eventualmente traer más inversión social a la región de la Araucanía, y por supuesto no solo le sirve al gobierno, también a universidades y otras entidades que ocupan esto para realizar y mejorar, digamos, todo lo que son las políticas públicas. Seremi, ahora, este porcentaje de rechazo de gente que no ha querido ser parte de la encuesta, ¿es normal o va muy ligado con lo que se está viviendo hoy en día, con esta pandemia, que a lo mejor no quieren ser parte? ¿Tiene que ver? ¿O qué han podido ver ustedes en estos primeros meses? Hay una parte que tiene que ver, porque las personas a veces, asociado al COVID, sienten más desconfianza, andan con más temor, pero también tiene que ver con la realidad de cada familia. Nosotros entendemos que hay familias que a veces tienen una dinámica, por ejemplo, por tener muchos niños pequeños, que requieren mucho tiempo y dedicación, o tal vez estar al cuidado de alguna persona con alguna situación de discapacidad o con algún grado de dependencia, que tal vez la persona naturalmente tal vez no tiene el tiempo, y eso es muy entendible. Pero también a veces es solamente un tema de no tener ganas o no querer colaborar, y ahí es donde es el llamado a pedirle a los que sí puedan disponer de media hora para responder esta encuesta. Situación que habrá sido más difícil con el coronavirus. ¿Te escucho, Miguel Ángel? Las consultas que nos están llegando apuntan básicamente al uso del carnet. La gente está bastante inquieta por todo esto y me dicen, ¿cómo sé que, por ejemplo, dice, la credencial es legal? Algo lo explicó ya. ¿Qué pasa con la situación de la encuesta? Dice que no está reflejando la realidad. Muchos no califican por ser considerados con alto sueldo, por ejemplo, 350.000 pesos. Me dice Rosa Acuña, ¿qué tipo de encuesta es y para qué sería? Y finalmente me dicen, respecto del carnet de identidad, ¿es segura la encuesta en cuanto a los datos personales, como la cédula de identidad? ¿Hay que entregar todos esos datos? Inmediatamente, al igual que la vez anterior, mucha gente tiene muchas dudas acerca del proceso Seremi. Voy a ir haciéndole una por una para no enredarnos. Reiterar, respecto a la credencial, porque nos preguntan, usted ya lo mencionaba, que hay un validador, pero para asegurarnos que la credencial es real, que la persona no adulteró esta credencial, ¿cómo lo tiene que hacer la gente? Usted nos decía, hay un validador para eso. En el sitio web Casen2020 hay una de las primeras cosas que aparece es un banner para validar a los encuestadores. Con el nombre o con el root que aparece acá, uno los ingresa en el sitio web y le aparece al tiro si él es un encuestador válido de esta
CACEN 20 y también le puede pedir, digamos, su carnet de identidad para que vea que coincide. ¿Ya? Es muy importante eso también. Y, por supuesto, eso es lo que es validación y obviamente también la credencial, para que la tengan clarísima, con los logos adecuados, porque alguien podría hacerse cualquier credencial, digamos, ¿ya? Pero si es que hay alguien que tuviera la misma credencial, también no se puede validar la base de datos, digamos, central, donde están todos los encuestadores acreditados. En esa primera etapa, también nos consultan la gente que está siguiendo el programa. En esa primera etapa, ¿qué datos se le pide a las personas, además de hacerle la consulta si quiere participar o no de la encuesta, y cómo se utilizan esos datos, los primeros datos que se realizan? A ver, se le pide el nombre, ¿ya? Se le pide el root para validar, digamos, que sea la familia que fue seleccionada por base de datos, pero también se le pide el teléfono. Muy importante, el teléfono donde lo llamarán para hacerle la encuesta. Solo esos datos, puede que algún dato adicional, pero no más que eso, ¿ya? Es muy breve, no son más de 5 minutos, donde se le explica a la persona de qué se trata y se le piden estos datos básicos, que es básicamente para validar que la familia que salió elegida de las bases de datos, porque cumple los requisitos que queremos saber, es la familia que está ahí viviendo. A veces se pueden haber cambiado de casa, el domicilio no es el correcto, entonces es solo validar eso. Y lo segundo es el teléfono para que después se pueda hacer la llamada, la encuesta telefónica, que dura aproximadamente un poco más de media hora. Esos datos después no se utilizan más. No se utilizan más, quedan guardados, no son publicados tampoco y tampoco van en los informes finales. Solo los ocupa la Universidad Católica para validar que la familia que por las bases de datos salió, como quien diría, sorteada, ¿ya? Para poder hacer esta encuesta, es la correcta, porque no vaya a ser que se haya cambiado de domicilio o no esté el dato adecuado. Ahora, Perfecto, Carlos. ¿Cómo influye esta encuesta que nos preguntan ahí? La última pregunta, Seremi. ¿Cómo influye esta encuesta pensando en que hay personas que quizás tienen trabajo, pero que el sueldo no le alcanza para recibir créditos bancarios, pero tampoco es tan bajo como para recibir beneficios del Estado? ¿Qué pasa con esas personas, que es lo que nos consultan a través de nuestra página? Así es muy importante. Chile, a través de esta encuesta, es que aparece el dato que normalmente se habla de que Chile tiene, por ejemplo, hoy día un 8% de pobreza, ¿ya? Cuando hablamos de 8% de pobreza es según el estándar de ingresos, ¿ya? Ahí es muy importante. La CACEN mide dos cosas: mide los ingresos de la familia, donde se ve si están sobre una línea de pobreza o no. Si están sobre la línea, se considera no pobre. Si están bajo la línea, se considera pobre, ¿ya? Eso es un indicador y así se ha venido midiendo desde hace mucho tiempo. Pero desde los últimos un poco más de 10 años se está midiendo también la pobreza multidimensional. Una pobreza que dice, usted puede que tenga un poco más de ingreso y por lo tanto no es pobre, pero tiene otros factores que lo hacen pobre. Por ejemplo, la vivienda no tiene baño, no tiene educación, otros factores que hacen que la familia sí esté como en una vulnerabilidad que podría llamarse pobreza. Aquí en Chile la pobreza multidimensional es de un 20%, ¿ya? O sea, un 8% por ingreso, pero un 20% por otros factores. Y ahí es donde nos dicen ustedes de que, por supuesto, hay personas que tienen un sueldo, están sobre la línea de la pobreza, pero igual no les alcanza para tener una vida digna o una vida con oportunidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, poder medir. Son mucho más datos que solo el ingreso, datos de educación, de vivienda, cuando viven, por ejemplo, allegados, temas de discapacidad y otros datos que influyen en que la familia sea en lo concreto vulnerable o no vulnerable, o pobre o no pobre, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo en consideración y por eso esta encuesta dura más de media hora, porque se preguntan muchas cosas para ver la realidad completa. Como decían ustedes, la persona tiene un ingreso pero no le alcanza, ¿ya? Ese tipo de cosas es importante medir y por supuesto que son necesarias para la toma de decisiones de política pública. Incluso a veces cuando se toman decisiones de bonos, subsidios o bien de los sueldos, digamos, o fomento a los empleos, tiene que ver con esto también, ¿ya? Porque hay lugares donde, por ejemplo, el indicador de cesantía es alto, pero tal vez es porque hay mucho empleo informal, ¿ya? Entonces se puede, digamos, medir ese tipo de cosas también. También la formalidad del empleo se mide y, muy importante,
la condición de seguridad social, o sea, si la persona está imponiendo para tener una pensión en la vejez o está imponiendo para tener su salud, ya esos datos también son importantes porque alguien puede que tenga ingresos, pero tal vez no tiene seguridad social y por supuesto que eso lo hace mucho más vulnerable. Perfecto, Muchas gracias, Carlos. Seremi, por su tiempo. Miguel Ángel, ahí esperamos haber aclarado todas las dudas de las personas. Y si ven a los encuestadores que van a su hogar, tratar de participar de esta encuesta que, como lo decía, es muy importante para el desarrollo de políticas públicas en nuestro país. Así es, Carlos. Muchas gracias por ese contacto.